Vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. La obediencia perfecta. Estén sentados, por favor. La obediencia es un factor indispensable en la vida de los seres humanos. ¿Cierto que sí? Sin obediencia no hay orden, ¿cierto? No hay paz, no hay armonía. Lo contrario de la obediencia, ¿qué es? La desobediencia. Y la desobediencia siempre ha sido un factor que trae consecuencias terribles para la vida del hombre. Y si no, preguntémosle a Adán y a Eva cómo les fue cuando desobedecieron. Así que pudiéramos en esta mañana meditar en lo importante que es la obediencia. Pudiéramos imaginarnos a un hogar donde los hijos no obedezcan a sus padres. ¿Cómo sería ese hogar? Sería un hogar difícil, ¿cierto? Un hogar en desorden. Pudiéramos imaginarnos un pueblo donde no se obedezca a las leyes. ¿Cómo sería ese pueblo donde nadie se sujetara a la ley, a las autoridades? Sería un caos, ¿cierto? Pudiéramos imaginarnos una iglesia donde no haya obediencia a Dios y a las autoridades que Dios puso para dirigir, ¿cierto? Sería un caos. La obediencia es un factor necesario para la salvación de los seres humanos, porque la condenación entró por la desobediencia, ¿cierto? Así que si por la desobediencia entró la condenación, por ende se necesita la obediencia para la salvación. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Afortunadamente, por la obediencia de un hombre, Jesucristo, los muchos fuimos constituidos justos aquí en esta mañana, porque Él obedeció. De llevar la carga nuestra, aunque pesaba mucho, de llevar una cruz pesada. Pero la Biblia dice que el Señor, estando en su condición de hombre, se despojó a sí mismo y se hizo como obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oiga, qué gran ejemplo nos dio el Señor a nosotros, su iglesia. El ejemplo de ser obedientes, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Así que la Biblia dice que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Un siervo no es el que manda, un siervo es el que obedece a su Señor. Y Dios desde la antigüedad a los hombres que Él llamó, Dios los llamó como siervos. Y qué bueno que en esta mañana podamos meditar en lo que usted y yo somos.
y en lo que Dios desea de nosotros y en el propósito de Dios con nosotros. El propósito de Dios es que usted y yo seamos siervos de Él. Y nunca pudiéramos ser siervos de Dios sin obedecerle a nuestro Señor. Así que lo que nos caracteriza a nosotros como iglesia, lo que nos caracteriza como siervos de Dios es la obediencia a Dios. Eso es lo que nos hace siervos, la obediencia. Y esta mañana podemos pensar dentro de nosotros mismos, ¿qué tan obediente soy yo a Dios? ¿Y qué tan obediente soy yo a las autoridades puestas por Dios? La Biblia dice que Él, siendo hijo, aprendió la obediencia. Eso dice Hebreos 5:7. Y el verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si el mismo Señor en su condición de hombre aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros debemos aprender la obediencia? Porque es que la obediencia es un factor que debemos aprenderla, ¿cierto? Ninguno de nosotros creo que nacimos con la virtud de obedecer, sino que nos tocó aprender. Y si no, recuerde cuántos correazos nos ganamos cuando éramos niños para aprender a obedecer, ¿cierto? O solo a mí me dieron correa por desobediente. Así que aprendimos obediencia siempre a través del sufrimiento. Muchos aprendimos la obediencia. Y cuando llegamos a la iglesia, cuando Cristo nos trajo, aquí en la iglesia también comenzamos a ejercitar nuestra vida espiritual y aprender obediencia, porque allá sabíamos obedecer a papá y a mamá, sabíamos obedecer al policía, a las autoridades, pero llegamos aquí y aquí aprendimos que aquí también hay una autoridad a la cual le debemos temor reverente y obediencia, y cada día vivimos en el proceso de aprender cada día más a ser obedientes hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Y yo quisiera en este espacio meditar un poquito cómo se aprende la obediencia. Y yo creo que usted está meditando y decir, bueno, yo aprendí a ser obediente porque tuve estas experiencias, o porque en algún momento Dios tuvo un trato conmigo especial y aprendí a obedecer. Porque a veces como cristiano éramos obedientes a Dios en algunas cosas, pero en otras no tanto. La voluntad de Dios es que usted y yo cada día vayamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y una de las cosas que se debe perfeccionar en nuestra vida es la obediencia a Dios, a su santa palabra y a las autoridades que Dios ha establecido para guiarnos a nosotros, para perfeccionarnos a nosotros. La Biblia dice que Dios mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores
y evangelistas, a fin de que de perfeccionar a los santos, porque los santos no son perfectos, ¿cierto? Los santos necesitan ser perfeccionados, y este lugar es un taller donde Dios perfecciona a los santos. Aquí hay perfección de parte de Dios para nuestras vidas. Y si no, recuerde cómo éramos ayer y dése cuenta cómo somos hoy. Hoy somos mejores que ayer. Hoy somos más obedientes a Dios que ayer, que el día en que llegamos a este lugar. Algo ha estado haciendo Dios en nuestras vidas, que nos ha llevado cada día en aumento, de tal manera que a muchos quizás se nos ha tildado de fanáticos por ser tan obedientes. Yo recuerdo antes de salir al ministerio, de ser pastor, le ayudaba al pastor que me administraba. Y el pastor me llamaba y yo corría a la hora que fuera. Y a veces me criticaba la gente, hasta los mismos hermanos. Oiga, usted sí que le lambia al pastor. Y usted sí que corre por allá, pero no era que, sencillamente era que yo estaba aprendiendo a obedecer. Y sencillamente era que yo reconocía que era un siervo de Dios y que estaba puesto al servicio de Él. Que Dios está de mi lado las 24 horas. Dios está de tu lado las 24 horas. Y si tú lo llamas en la noche, Él viene a tu ayuda. Él viene a socorrerte. Por eso, si Él te necesita en la noche, córrele a servirle también. Si Él te llama a orar, a predicar, a evangelizar, deja lo que estás haciendo y corre, porque Él siempre ha corrido a bendecirte, a guardarte, a sustentar tu hogar, a sustentar tu familia. Y si no, ¿cuántas veces podemos imaginar? ¿Cuántas veces el enemigo ha acechado nuestras vidas, ha acechado nuestras familias? Y hemos alzado la voz de oración: Señor, socórreme. Y ahí se ha hecho presente el Señor para socorrernos y tenernos aquí en esta mañana en victoria, glorificando su santo nombre. ¿Cómo se aprende la obediencia? Dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hermano, para ser obedientes como somos hoy, yo creo que muchos se identifican conmigo. Esto nos ha costado lágrimas. Y nos ha costado clamar mucho al Señor para aprender y para entrenarnos como buenos soldados de Jesucristo, que cuando el capitán diga ven, podemos correr y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy a tu disposición para servirte. No hay excusas en mi vida para estar en tu presencia. No hay excusas para no venir al culto, a rendir mi vida, a levantar mis manos en adoración. Heme aquí, Señor. Y el Señor siempre ha tenido hombres y mujeres que cuando Él habla le dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, Señor, porque tú me estás enseñando a ser obediente. Segunda de Corintios 10:5. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios
que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea como perfecta. ¿Sabe cuándo usted y yo podemos castigar la desobediencia? Cuando su obediencia y la mía sean perfectas. Así que aquí todos estamos en el proceso de llegar a la obediencia perfecta, a la estatura de Cristo. Y mientras usted siga aquí escuchando palabra de Dios, cada día va a ser más perfecto, cada día va a ser más obediente a Dios, cada día va a estar más sometido a la autoridad de Dios. Si sigues aquí, si sigues constante, si sigues escuchando a Dios, cada día estará más sometido a la voluntad de Dios, y cada día Dios te pondrá en alto, porque el que se humilla y se somete, Dios lo enaltece. Dios siempre trabaja con gente obediente, con gente fiel, con gente sencilla, con gente que sabe obedecer a Dios y a las autoridades. La desobediencia conduce a la rebeldía. Cuando el rey Saúl desobedeció, se convirtió en un rebelde por haber desobedecido a la palabra de Jehová. Primera de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, cuando la persona está obstinada para no obedecer. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, la desobediencia lo destronó. Era el rey, pero ¿por qué cayó de su trono estando arriba? Por la desobediencia a la voz de su Dios. Cayó de su trono. Y si le preguntamos a Adán y Eva por qué perdieron un lugar tan lindo, el paraíso, donde disfrutaban de la presencia de Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora estaban desnudos, avergonzados y saliendo de aquel lugar? Por un factor llamado desobediencia. La desobediencia siempre ha sido un arma de Satanás para destronar a los que Dios ha puesto arriba. Por eso usted y yo, aunque nos toque con lágrimas y súplicas, vamos a ser obedientes hasta la muerte. Aleluya, gloria al Señor. La prueba suprema de la fe es la obediencia. Así que nadie puede decir que tiene fe si no es una persona obediente. Así que la fe de cada cristiano se mide con la obediencia. ¿Qué tanta fe tengo yo? Pues la misma obediencia que tengo a Dios. Esa es la fe. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Y cómo demostró que había creído a Dios? Obedeciendo. Y no fue fácil tener que dejar su tierra y su parentela.
por obedecer. Pero él sabía que la obediencia traería recompensa de parte de Dios. Yo me imagino a Abraham despidiendo a sus parientes, despidiéndose de sus familiares, despidiéndose del lugar donde él había nacido, había crecido, donde él lo tenía todo. Y también me imagino a muchos diciéndole a Abraham: pero tú sí eres tonto, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué lo vas a dejar todo? Pero él decía: porque fue Dios el que mandó, y cuando él manda hay que obedecer, así cueste lágrimas, así duela, hay que obedecerle a Dios, porque detrás de esa obediencia viene salvación, viene bendición y viene exaltación, porque a los humildes los exalta Dios. Aleluya. Un día el Señor le dijo a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Hay cosas que nos tocan como la parte donde uno no quisiera que nos tocaran, ¿cierto? Yo creo que Abraham estaría dispuesto a que Dios le mandara lo que fuera. Salga de su tierra, yo salgo. Deje lo que sea, yo dejo. Pero yo creo que él no se imaginaba que Dios le iba a decir: sacrifícame a tu único hijo. Pero si es Dios el que manda, el obedecer trae grandes privilegios y bendiciones. Hermano, el que le obedece a Dios no pierde nada, pero sí gana mucho. Abraham llegó a ser un hombre tan obediente a Dios. Al cabo de obedecer algo, como que se iba a los extremos. Pero no importa, él estuvo dispuesto a obedecer a Dios, sin importar que esa orden le tocara sus sentimientos, porque era su único hijo, el consentido de la casa, aquel que Dios le había dado en la vejez, aquel que se convertía en la alegría del hogar. Ahora Dios le dice: dámelo, sacrifícamelo. Pero qué bueno cuando uno sabe quién es el que manda, porque muchas veces cuando la desobediencia viene es porque no tenemos bien claro quién es el que está mandando. Pero cuando sabemos que el que está mandando es el que tiene poder para levantarlo aún de los muertos, entonces si tengo que sacrificarlo, lo sacrifico, porque el que me mandó es Dios, y Él me lo puede levantar después de la muerte y me lo puede devolver, porque con Dios no perdemos nada, con Dios lo ganamos todo. Iglesia, con Él lo ganamos todo. Aleluya. Gloria al Señor. Y Abraham se encaminó. Dios le habló. Y hay algo que me llama la atención, es que él no cuestionó a Dios para nada. Él oyó la voz y obedeció. Porque nosotros como seres humanos a veces se nos mandan cosas, y aún a veces cosas que están en la Biblia uno a veces se atreve a cuestionarlas. Oiga, ¿y eso por qué? Y luego tal cosa. Pero Abraham no se puso a cuestionar a Dios. Él hubiera podido decirle a Dios: pero entonces ¿en qué estamos? Me diste este niño como heredero de la promesa y ahora me lo quiere quitar. Él no cuestionó a Dios. Y eso es lo lindo que tiene esta iglesia, que es una iglesia que escucha la voz de Dios y le obedece sin cuestionar a su Dios, porque nosotros sabemos que Él sabe lo que hace. Él tiene el control de todas las cosas. Si Él te llama a que le sirva, si Él te llama a que vayas a predicar su palabra,
a que estés en su presencia rindiendo culto, a que te despoques de aquellas cosas que te impiden ver la gloria. Despócate de eso. No importa que te duela el bolsillo, no importa que te duelan tus intereses, no importa que te duelan tus sentimientos, pero si Dios te ha llamado, obedécele, que Él te tiene un premio grande después de que le obedezcas. Aleluya. ¿Sabe qué le dijo Dios después a Abraham? Por cuanto obedeciste a mi voz y no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré, Abraham, y en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a Abraham. Hubo bendición para Chapinero, porque hubo un Abraham que obedeció y hubo un Dios que se manifestó en carne, y en esa condición de hombre se despojó y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en esta mañana Él te está llamando a que te perfecciones en obediencia hasta que la obediencia sea perfecta, y el Señor en el tribunal un día te diga: por cuanto obedeciste a mi voz, aquí tienes la corona de vida. Por cuanto obedeciste a mi palabra y me serviste, aquí tienes los galardones prometidos para los que le obedecen. Porque Cristo, habiendo sido perfeccionado en todo, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. ¿Por qué no decirle en este momento: Señor, yo quiero oír también esa voz? Yo quiero oír una voz que diga: ven, buen siervo. ¿Cuál es el buen siervo? Aquel que está dispuesto a obedecer siempre. Yo no sé cuántas veces Dios te haya llamado al servicio. Yo no sé cuántas veces Dios te haya encomendado algo a ti y tú hayas pensado en otras cosas, quizás en el trabajo, en aquellas cosas, y hayas dicho: esto está como difícil, yo no puedo. Pero aquí está el Señor para que alguien le diga: heme aquí, aquí estoy dispuesto a obedecer lo que mandes. Yo sé que Dios hoy está llamando aquí a alguien, lo está preparando a la obediencia, porque te va a llamar a hacer algo grande. Yo sé que Dios hoy ha traído una palabra a tu vida para que te sigas perfeccionando en obediencia, para que sigas siendo obediente a Él y a las autoridades eclesiásticas. Y cuando Él te llame a llevarte a un lugar especial, Él pueda oírte decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. No me importa la empresa, no me importa el carro, no me importa el dinero. Si tengo que despojarme, me despojo con tal de obedecer tu voz, porque sé que hay algo más valioso, que es la corona de gloria para los buenos siervos. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, heme aquí, ayúdame, quiero perfeccionarme en obediencia también. ¿Por qué no decirle: Señor, me he estado perfeccionando en santidad, me he estado perfeccionando en la fe, pero hoy me perfecciono en obediencia, ayúdame? Y si tienes una voz para mí, si tienes un encargo para mí, aquí estoy dispuesto a obedecer. Soberano Dios, Rey de reyes,
Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque fuiste al Calvario en obediencia para poderme salvar a mí. Te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, cuenta conmigo como hijos obedientes. Señor, no nos vamos a conformar a los deseos que antes teníamos. Como hijos obedientes vamos a perfeccionar nuestra vida en ti. No nos vamos a acoplar a las cosas del mundo. Como hijos obedientes vamos a ser santos cada día. Como hijos obedientes vamos a ser fieles, porque tu voluntad es nuestra santificación. Señor, vamos a ser santos. Santifícanos en esta mañana y ayúdanos a seguir siendo obedientes. Dale ese aplauso a aquel que en obediencia llevó la cruz hasta la muerte.